Aires. Pero antes vamos a hablar un poquito de economía. A ver, Mercedes Marcó del Pont ayer anunciaba esto en el Congreso, donde estuvo 4 horas explicando la reforma del Banco Central. Y hoy, bueno, se los cuento. Mercedes Marcó del Pont estuvo 4 horas anunciando y explicando la reforma del Banco Central y hoy tuvo dictamen favorable en 2 comisiones claves, la de presupuesto y la de finanzas, con lo cual la reforma va a tener media sanción seguramente la semana próxima en diputados. Ahí está Mercedes Marcó del Pont hablando en la Cámara de Diputados. Vamos a discutir el proyecto elevado por el Ejecutivo Nacional que busca, como bien dijo la Presidenta en el discurso de apertura, recrear una nueva institucionalidad que sea funcional a los objetivos de un proyecto económico-social que desde el 2013 en adelante ha modificado fuertemente el patrón de acumulación, de distribución, de crecimiento de la economía argentina. Los bancos centrales fueron creados con otros fines, fueron creados para garantizar, obviamente, la estabilidad de la moneda, pero también para financiar a sus estados, para auxiliar a los sistemas financieros en situaciones de crisis y actuar como prestamistas de última instancia. Esta visión única, planteada en solamente preservar el valor de la moneda y olvidándose de lo que pasaba con la economía real, con la economía productiva, ha llevado a situaciones donde se generó y se engendró las condiciones mismas de la crisis financiera que hoy se está viviendo. Ahí estaba Mercedes Marcó del Pont. Estamos con 2 economistas, con Nicolás Dujovne, gracias por venir, economista reconocido en el sistema financiero, y con Alejandro Roba, que es un economista del kirchnerismo, fue la mano derecha de Roberto Feletti cuando era viceministro de Economía y que obviamente tiene una posición de acompañamiento de esta reforma del Banco Central que se está haciendo. A ver, la pregunta es, y lo hemos venido discutiendo toda la semana, pero me parece que tiene mucha relevancia este cambio, ya sea en términos positivos o en términos negativos. Uno y otro podrá sopesar la idea. ¿Es un cheque en blanco para que el gobierno le dé a la maquinita y para que el Banco Central le dé a la maquinita de peso y financie al Estado? ¿O es una forma de que el Banco Central se saque las ataduras y pueda financiar la producción, bajar la tasa de interés, volver el crédito y recuperar la inversión? Yo creo que tenemos que bajar un poco los decibeles a lo que implica esta reforma, en el sentido de que no es más que el poder seguir haciendo las cosas que venía haciendo el gobierno hasta ahora y que se había encontrado con límites legales. El financiamiento al gobierno ya sumaba entre 3 y 4 puntos del PBI por año. Las reservas de libre disponibilidad, como las definía hasta ahora la ley, se habían vuelto negativas en 5.000 millones de dólares. El gobierno necesitaba cambiar esa ley porque no iba a dejar de emitir dinero y la financiar el gobierno, y reviste todo este cambio con un tinte de gran reforma, cuando en realidad, digamos, es borrar con los límites que había para seguir financiando el gobierno. En el plano dogmático, modificar el artículo 2, que decía que es misión primaria y fundamental del Banco Central defender el valor de la moneda, digamos, no había sido obstáculo para que el Banco Central emita a un ritmo del 40% anual en los últimos años. Entonces, digamos, no veo un gran cambio ahí. Se produce la absorción total de la superintendencia por parte del Banco Central. Eso es una decisión, digamos, lo han hecho otros bancos centrales, digamos. De hecho, en un gobierno muy verticalista ya funcionaba de esa manera. Luego tenemos algunos aspectos muy, muy complicados en lo que hace a transparencia e información. Se elimina la necesidad de informar el programa monetario y se crea una nueva contabilidad para el Banco Central que no tiene que ser la misma que la de los bancos regulados, es definida por el Banco Central. Y yo creo que hay un capítulo muy, muy complicado de la Ley de Entidades Financieras, que es el inciso Q del artículo 14, que sí es la gran novedad de esta Carta Orgánica. No ha sido mencionado mucho en estos días, pero que en ese artículo se crea una nueva facultad del Banco Central para regular las condiciones del crédito en términos de tasa, término y plazo, y donde además dice que además podrá usar encajes diferenciales pero digamos, el Banco Central a partir de esta ley le va a poder decir a los bancos, usted le tiene que prestar
a este sector, a tal plazo, a tal tasa, a tal plazo. Está bien, pero la gente que está viendo dice, bueno, si le pueden decir, presten a créditos hipotecarios al 9%, la gente que está viendo dice, bueno, qué suerte, porque no veía un crédito hipotecario bajo del 20% hace mucho tiempo. Sería excelente que toda la sociedad pueda acceder a créditos hipotecarios al 9% anual en pesos. Y nada me gustaría más, pero la realidad es que para lograr eso hay que bajar la inflación del 20 y tanto al 5, 6%. No hay otra manera. Entonces, si buscamos atajos, lo que vamos a hacer es licuar el capital de los bancos, poner nerviosos a los depositantes, y realmente Argentina tiene que dejar los atajos y empezar a hacer las cosas bien. Alejandro Roba. Mira, creo que justamente lo que él señala como el tema, en duda para nosotros es el tema fundamental de esta Carta Orgánica, que es, esta Carta Orgánica lo que está haciendo es darle más profundidad, no le va a dar, va a intentar darle más profundidad al sistema financiero, que hoy no le presta absolutamente a nadie, solamente al consumo. Hay una relación crédito-PBI del 13 a 14%. La idea con esta regulación, con esta nueva regulación, es orientar el crédito para sectores productivos a largo plazo. Nadie está hablando que el Banco Central va a dar indicaciones de prestar a tasas a pérdida, etcétera, etcétera. Pero sí, el Banco Central tiene la facultad, Alejandro. A partir de este artículo tiene la facultad. Sí, pero está bien, pero nadie se suicida haciendo política monetaria o bancaria en contra del sistema financiero. Lo que tiene que hacer el sistema financiero es ganar un poco menos y prestar un poco más. Creo que para eso está la reforma. Y aparte, este es un Banco Central para este momento. Digo, el Banco Central se crea en el año 1935, dejando atrás la famosa caja de conversión. Esta Carta Orgánica que hoy tenemos justamente retrocede al año 35 porque vuelve a poner la caja de conversión. Ahora la estamos eliminando de alguna forma. Ya se había hecho en medio de los papeles, pero con esto das institucionalización a este Banco Central para este momento económico de la Argentina. A ver, la pregunta es, más allá de la reforma, que yo también coincido que no hay grandes cambios respecto a lo que se venía haciendo. Va a permitir pagar con reserva, como se hizo en el 2010-2011. Lo que sucede es que este año no había reservas excedentes. Pero eso necesita una ley, o sea que... Para pagar con reserva, claro. va a haber este año una ley para seguir pagando con reserva. La pregunta de fondo es, Argentina, no sé si coinciden, tiene un par de problemas. Mercedes Marcó del Pont incluso ayer habló del problema de la inflación. Una inflación, no sabemos cuánto está, 20%. Una inflación que se vuelve inflación en dólares. Argentina se vuelve cara en dólares, hay que frenar las importaciones, hay que poner restricciones para la compra de dólares. ¿Cómo se resuelve este problema este año? No de esta manera, Maxi. Déjame decirte una cosa. Sí. El concepto de reservas excedentes en una economía, en un esquema económico en el cual Argentina tiene tipo de cambio flotante, la realidad es que no tenía mucho sentido. Sí. Es decir, cuando Argentina estaba en convertibilidad había que tener determinado respaldo. Explícale a la gente, había que tener en el Banco Central exactamente la misma cantidad de dólares para cubrir la base monetaria. Que los pesos que circulaban en el bolsillo de la gente más las cajas de ahorro y las cuentas corrientes. Porque el Banco Central estaba obligado a entregar un peso, un dólar por un peso. Uno iba y un peso, un dólar. Con tipo de cambio flotante, el concepto de reservas de libre disponibilidad no tiene sentido. Los países que flotan no lo tienen. Porque si te faltan dólares para responder a los pesos estando de vuelta, dejás que el dólar vaya un poquito para arriba y no te van a faltar dólares. Ahora, la Argentina viene deteriorando su ratio, por más que no lo necesite, digamos, que no tenga que tener un ratio de 1 a 1, hace 3 años las reservas equivalían a 1,5 veces la base monetaria y a fin de este año van a ser 0,7. Entonces, digamos, hay países que han construido mucha institucionalidad, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, otros países, Israel, Turquía, digamos, y vas a encontrar dentro de esos países muchísimos que están gobernados por el centro izquierda y muchísimos que están gobernados por el centro derecha, cuyo nivel de reservas a base monetaria es muy bajo, porque son muy creíbles. Ahora la Argentina... Es decir, la gente no necesita que estén todos los dólares ahí en el Banco Central para tener confianza en la moneda doméstica. Exacto, pero en la moneda local. Pero en la Argentina, donde la calidad de la política económica ha sido bastante pobre en los últimos años, la gran defensa para la flotación administrada ha sido tener que la gente reservas sepa que ahí hay dólares, que en el Banco Central hay dólares. ¿Es así, Roba? ¿O se puede tener menos dólares en el Banco Central y la gente estar tranquila igualmente con los pesos? Yo creo que la realidad de los últimos años, del 2003 para acá, primero lo que está mostrando es que la Argentina puede tener un gobierno, una política económica que sea seria, que no desmadre las cuentas fiscales ni las cuentas externas. Lo que hay que también decirle a la gente es que hay que sacar el mito de la inflación
tiene causas monetarias. La inflación tiene causas reales de la economía real y... Usted le dice no es el problema exclusivamente de la maquinita o de la casa de la moneda imprimiendo billetes. Exactamente. Digo, la política monetaria se va adaptando a las necesidades de pago de la Argentina. En etapas de inflación, en la época, por ejemplo, de Prat-Gay, había una emisión muy grande y, sin embargo, digamos, había índices de inflación menores que los actuales. Entonces, no va por ese lado. Pero lo fundamental de esta reforma tiene que ver con la posibilidad que le va a dar al Banco Central de decirle a los bancos que tienen que prestar cómo y dónde... Una sola cosita. En la época de Alfonso Tengo 30 Prat-Gay, segundos para cada uno, sí. En la época de Alfonso Prat-Gay, el desempleo en la Argentina todavía era cercano al 20%. El uso de la capacidad instalada en la industria era 40% y se justificaba tener una política monetaria hiperexpansiva porque además la demanda de dinero se estaba recuperando y si uno no emitía, las tasas de interés iban a explotar por el aire. Sí. Este es otro momento. Estamos con 20 y pico % de inflación y hay que poner el pie en el freno y eso va a ser expansivo. Si se frena la economía ahora va a ser porque tiene mucha inflación y mucha emisión monetaria. Casi sin tiempo, 30 segundos. A ver, por ahí es un poco técnico, pero digo, lo que estaba diciendo tiene que ver con que también la inflación, hay un problema de exceso de demanda, que por eso la inflación existe. En esa época no había, como él dice, y hoy tampoco hay un problema de exceso de demanda porque tenemos todavía un desempleo un poco elevado y empleo en negro y la capacidad instalada está más o menos el 80% de su utilización. Entonces están en las mismas condiciones. El problema de la inflación es un problema de la economía real, no de la economía monetaria. Gracias a los dos por haber estado aquí por la en Plan M. A ver, les quiero mostrar un anticipo de este informe que hizo Damián Glanz y me pongo a charlar con el diputado del PRO y el diputado del Frente para la Victoria, del kirchnerismo. Obras en la ciudad que están paralizadas por la pelea Cristina-Macri, que no viene de ahora, ¿eh? Obras que tenía que hacer Macri o obras que tenía que hacer el Gobierno Nacional, que están paralizadas por los cortocircuitos permanentes entre Cristina y Macri, entre el Gobierno Nacional y la ciudad. Míralo.